Hola, muy buenos días a todas y todos los presentes en esta conferencia. Estamos muy agradecidos con el maestro Esteban Barrón y con nuestro moderador Jesús Monsalvo, quienes nos han brindado un espacio para hablarnos sobre el tema la prueba en materia familiar. De parte del Expo Unacatlán, Sociedad de Alumnos de Derecho, agradecemos la presencia a todos los asistentes y le cedo el uso de la voz a mi compañero Monsalvo. Gracias. ¿Qué tal, compañeros, compañeras del Ex Forum Acatlán? Buenos días. Es para mí un placer compartir con ustedes esta conferencia con nuestro ponente, el maestro Esteban Barrón Gutiérrez. Y a continuación voy a leer su semblanza curricular. El maestro Esteban Barrón Gutiérrez es maestro en Administración Pública por la Universidad de Birmingham, Reino Unido, con posgrado presencial graduado en 2011 con honores. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, con mención honorífica en 2008. El maestro Esteban Barrón Gutiérrez ha tenido estudios de doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un curso de formación para juez en materia civil, así como diversos cursos, diplomados y talleres en materia familiar de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Asimismo, como su experiencia profesional, es juez del Poder Judicial del Estado de México por concurso de oposición desde 2022 a la fecha y actualmente adscrito como juez de primera instancia en el Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Catepec con residencia Coacalco, Berriozábal, Estado de México, y con adscripciones previas en el Juzgado Primero y Segundo Familiar del mismo Distrito Judicial de Catepec, Estado de México. Es profesor de asignatura en la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán desde 2014 a la fecha y abogado postulante y consultor jurídico en materia civil, familiar, mercantil y administrativas de 2011 a 2021. Como sus reconocimientos, el maestro Esteban Barrón Gutiérrez tiene la medalla por 10 años de antigüedad académica en la Universidad Nacional Autónoma de México y reconocimiento por liderazgo, valor ciudadano e impacto social del Colegio de Abogados de Valle de México, Asociación Civil, filial Ecatepec de 2005. Maestro Esteban Barrón Gutiérrez, le cedo el uso de la voz y bienvenido a esta conferencia. Agradecemos mucho de parte del Exforum Macatlán por la disposición y el tiempo que se toma para esta conferencia. Muchas gracias y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todas, a todos. Primero que nada, pues saludarlos, agradecerles por la oportunidad de dar esta charla. Agradezco al Ex Forum, Sociedad de Alumnos de Derecho, la FES Zacatlán, por este evento. Me parece que es algo muy positivo que se organicen este tipo de eventos en los cuales diversos operadores del sistema de justicia tienen la posibilidad de platicar respecto a diversos temas jurídicos que atañen pues a estudiantes, a profesionales en nuestra materia. Y sin mayor preámbulo, entonces, si gustan, vamos a iniciar con la charla. Déjenme entonces compartir pantalla para efectos de poder acceder a la presentación. Ya se visualiza, ¿verdad? Sí, ya se visualiza, maestro. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a iniciar esta charla. Va a ser breve, concisa. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de la prueba en materia familiar conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta charla? La vamos a realizar en base a los siguientes apartados. En primer término, expondremos algunos aspectos generales de la prueba que constituyen la base para continuar con el desarrollo del tema expuesto. Hablaremos entonces del objeto de la prueba, la conceptualización y cuál es el objetivo de la prueba en general.
Posteriormente abordaremos el tema de la carga de la prueba, tanto hablando de la prueba en general como de la prueba ya en materia propiamente familiar. Hablaremos después del procedimiento probatorio, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual constituye una modificación en relación a muchas de las entidades federativas. Posteriormente hablaremos ya de los medios de prueba en particular, únicamente de manera muy general, puesto que el examen pormenorizado de cada uno de dichos medios de prueba, pues obviamente da para muchísimas conferencias y muchísimas horas de clase y de exposición. Y finalizaremos con algunas conclusiones respecto de esta plática. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio. En primer término, hablaremos de los aspectos generales. En este sentido, pues es importante recordar que el derecho humano de acceso a la justicia y a una tutela jurisdiccional efectiva se encuentra reconocida en los artículos 14 y 16 constitucional, así como el octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, de acuerdo con el artículo 14 constitucional, se establece que nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio, seguido ante tribunales competentes, previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahí hablamos de un concepto muy importante, que es el de las formalidades esenciales del procedimiento, entendidas estas como un conjunto de reglas pues que deben de observarse en todo proceso o procedimiento que garantice, como ya lo mencionamos, la tutela judicial efectiva y el debido proceso que permite a cualquier individuo ser oído y vencido en juicio, así como probar lo que convenga a sus intereses. La jurisprudencia ha estimado que el contenido de estas formalidades esenciales del procedimiento lo constituyen, por ejemplo, el principio de igualdad procesal, es decir, brindar durante el proceso las mismas oportunidades a las partes para exponer pretensiones y excepciones y defensas, así como para probar hechos que se fundamenten. Así también, entre otros aspectos, por ejemplo, la notificación o conocimiento que se tenga del inicio de un procedimiento y entre ellas la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, otras cuestiones como alegar, el derecho a que se dicte una sentencia, así como el derecho a ejecutar la misma y el derecho a impugnar dicha resolución. En este sentido, ya mencionamos entonces, la prueba se trata de una formalidad esencial del procedimiento. En cuanto a su origen etimológico, viene del latín y su origen es del término probo, que significa bueno, honesto, así como probandum, aprobar o experimentar. En ese sentido, coloquialmente nosotros usamos el término de medios de prueba para referirnos a todos los medios, instrumentos y conductas humanas con las cuales se pretende acreditar la verificación de afirmaciones de hecho que realicen las partes en un juicio. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la prueba pericial, de la prueba testimonial, para referirnos precisamente a dichos medios de prueba. Eh, digamos que para efectos de una conceptualización, el procesalista Ovalle Favela considera que la prueba es la actividad o conjuntos de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador, con el objeto de lograr el cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos o discutibles en el proceso. Por ende, la prueba constituye la verificación o confirmación de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes. Hablamos también de principios rectores de la prueba. Estos se encuentran establecidos en el artículo 7º del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hay otros dos más que no se encuentran contenidos en dicho listado, pero que han sido reconocidos por la doctrina y por la jurisprudencia. Entonces los menciono. Uno es el principio de necesidad, que consiste en el hecho de que todos los hechos o afirmaciones planteados por las partes deben ser necesariamente demostrados. De lo contrario, constituyen dichos singulares y aislados. En segundo lugar, está el principio de adquisición de la prueba, es decir, una vez que se llegan al proceso, estas pruebas pertenecen
al proceso, ¿no? Este principio no aplica en todas las materias, en materia de estricto derecho no necesariamente aplica, pero en materia familiar sí aplica. Otros principios rectores que ubicamos que son aplicables en los procedimientos familiares son los siguientes. El principio de contradicción, es decir, la oportunidad de conocer y debatir pruebas. Hay dos principios. Uno sería el principio de privacidad. En este se refiere que en materia familiar solamente las partes son quienes tienen acceso a las audiencias. Y el principio de publicidad, que implica la posibilidad de las partes de conocer las pruebas, así como sus motivaciones. Esto tanto respecto de las pruebas ofrecidas por su contraparte como al momento de dictar sentencia definitiva. El principio de inmediación, que significa que se tenga un contacto directo, personal e indelegable del juez con las partes y también con la prueba. Y el principio de dirección del juez respecto de la rectoría del proceso por parte del juez. Ese principio de inmediación está vinculado con el principio de oralidad, es decir, el procedimiento familiar se lleva de manera verbal a través de audiencias orales ante el juez. Entonces, ello es muy importante porque permite de primera mano al juzgador tener la posibilidad de conocer a las partes y hay muchas cuestiones que se conocen. Por ejemplo, cuando son procedimientos escritos, únicamente estamos a lo que las partes plasman en sus diversos escritos, las diversas piezas escritas del proceso, pero el hecho de que se lleven a cabo de manera oral eh, permite conocer de primera mano a los justiciables, eh, determinar ahí algunas cuestiones. Por ahí ustedes han escuchado de la comunicación la comunicación, por ejemplo, con base en gestos, la que no es escrita, la cual nos permite a nosotros la propia interacción con las partes, nos permite conocer muchas circunstancias particulares del caso que nos ayudan, nos son útiles para dictar sentencia definitiva. De igual manera, por ejemplo, la litis abierta es otro principio en el cual el procedimiento familiar es un procedimiento de orden público y de interés social. Por ende, no se ciña a una litis cerrada, como lo revisaremos con posterioridad. Lo que se busca es dar solución a todos los problemas que advierta el juzgador. Principio de concentración, que es la mayor cantidad de actos procesales en una audiencia. Lo ideal es de que se desarrolle, por ejemplo, la audiencia de juicio, que sea una sola. Naturalmente, esto hay muchas limitaciones en la vida práctica, pero sin embargo es lo que se procura lograr. Principio de continuidad, que el proceso no se interrumpa. Y finalmente, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, que se tiene una naturaleza tripartita como derecho sustantivo, como principio jurídico, interpretativo y finalmente como norma del procedimiento. Entonces, interés como norma de procedimiento nos brinda la oportunidad a efecto de privilegiar o darle prioridad a los derechos de niñas, niños y adolescentes de ordenar pruebas de manera oficiosa. Entonces, básicamente estos son principios rectores de carácter muy general. Y bueno, continuando entonces con la exposición, hablaríamos del cuál es el objeto de la prueba. En este sentido, los procesalistas nos han indicado que el objeto de la prueba es averiguar la verdad sobre hechos jurídicamente relevantes, es decir, hechos que tengan que ver con la procedencia y improcedencia de la acción, o en su caso, excepciones y defensas, y que tenga que ver con los hechos controvertidos. Hay muchas ocasiones en las cuales existe consenso entre las partes respecto de determinadas cuestiones. Estas naturalmente no serán materia de prueba, sino la prueba deberá de ceñirse a los hechos que son controvertidos dentro del procedimiento jurisdiccional. De acuerdo también a diversos preceptos del Código Nacional, nos habla que quedan excluidos de prueba los hechos admitidos, no controvertidos o negados, los hechos imposibles o notoriamente inverosímiles y finalmente los hechos notorios, entendiendo por los hechos notorios, pues aquellos de los cuales cualquier persona, incluyendo el órgano jurisdiccional, pues puede percatarse de la existencia de los mismos. Por ejemplo, publicaciones en Internet que tienen de acceso público o, por ejemplo, procedimientos jurisdiccionales que se tramitan en el propio órgano jurisdiccional, para lo cual pues sería un hecho notorio.
Entonces ya mencionamos que el objetivo de la prueba, hablando en términos generales, lo constituye la averiguación de la verdad respecto de hechos relevantes para su decisión. Por ejemplo, si hablamos de un procedimiento de violencia familiar, en este caso, la averiguación de la verdad será respecto de los hechos de violencia que constituyen la materia de la litis. Y en ese sentido, se habla de cuáles son los hechos que tienen que acreditarse a través de los medios de prueba, y se habla que en materia familiar se deben de determinar en ocasiones o se deben de demostrar hechos pasados. Hechos pasados, por ejemplo, hablando de un juicio, por ejemplo, de pérdida de la patria potestad, vamos a imaginar que por incumplimiento de obligaciones alimentarias, naturalmente debe de acreditarse que durante el periodo que expone el actor, el deudor alimentario dejó de cumplir con la obligación alimentaria a su cargo y dejó en este caso desprotegido al acreedor alimentario. Entonces son hechos del pasado. Hechos del presente podríamos referirnos, por ejemplo, a una pensión alimenticia en la cual, por ejemplo, al momento de dictar sentencia, se analiza lo que es la capacidad económica del deudor alimentario al momento en que se dicta dicha resolución. Y hablando, por ejemplo, de hechos futuros, hablaríamos, por ejemplo, de un juicio de guarda y custodia. En este se analiza a través de diversas probanzas, como lo es, por ejemplo, la prueba pericial en materia de psicología, quién es la persona más idónea para encargarse del cuidado de la niña, niño o adolescente. Entonces, se analizan en realidad situaciones que tienen que ver con el riesgo y con diversos escenarios en los cuales se determina lo mejor para el infante. Eh, bueno, eso sería en cuanto al objeto de la prueba. Pasamos entonces al tema de la carga de la prueba, que es quizás la parte más extensa de esta exposición. Al efecto, les comento que a través de la carga de la prueba se determina a cuál de las partes se dirige el requerimiento de proponer, preparar y aportar las pruebas en el proceso, es decir, a quién corresponde probar, así como las consecuencias de la falta de cumplimiento de esa carga procesal. La regla general y que sigue el Código Nacional, sigue de sus antecesores en las diversas entidades federativas, es de que el que afirma prueba, ¿no? Es un principio general del derecho y entonces el actor se encuentra obligado a probar los hechos constitutivos de su acción, en tanto que el demandado se encuentra obligado a demostrar los hechos en que funda sus excepciones y defensas. Entonces, las partes pueden ofrecer diversos medios de prueba. La limitante es de que esos medios de prueba no sean contrarios al derecho, de que sean pertinentes, idóneos y que estén relacionados con los hechos materia de la litis, ¿no? Entonces, esa sería la limitante. De manera excepcional, la parte que niega solo estará obligada a probar en los siguientes supuestos: cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor su contraparte, y finalmente cuando la negativa fuera elemento constitutivo de la acción o de la excepción. Regresaremos a estas excepciones al hablar de la reversión de la carga de la prueba en momento posterior de este apartado. Entonces, en materia familiar, dada la trascendencia de esta materia, que es de orden público y es de interés social, porque se encuentra relacionado con la familia, les comento de manera breve, el 49% de todos los asuntos jurídicos que se llevan en los tribunales federales y locales de todo el país son asuntos familiares. De hecho, yo considero que gran parte de los problemas que aquejan actualmente a nuestra sociedad se resolverían si lográramos resolver los temas de la familia, ¿no? Porque hay muchas ocasiones en las cuales no se pone atención adecuada a niñas, niños y adolescentes, sobre todo en su edad temprana, y eso va ocasionando, va generando una vorágine de diversos eventos, parte como del contexto en el cual viven, y que a la postre pues complica muchos problemas en materia de inseguridad, en materia de criminalidad, en materia de inequidad social, económica, etcétera. Entonces, por ello es que es sumamente importante la cuestión relativa a la familia.
Tan es así que, en términos del artículo 550 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se establece claramente que los procedimientos en materia familiar son de orden público y faculta a las autoridades jurisdiccionales para intervenir de oficio en los diversos asuntos que afecten los derechos de las personas que pertenezcan a grupos sociales que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en los cuales se incluyen niñas, niños y adolescentes, pero no solo ellos, sino también otros grupos como lo serían, por ejemplo, las mujeres, las personas en condición de discapacidad, adultos mayores, etcétera. Y en este sentido, pues de acuerdo al propio ordenamiento, ya se establece que al momento en que se plantee la demanda y se ofrezcan pruebas, y de hecho hay una fase en la audiencia de juicio en la cual las partes deben de exponer su teoría del caso, ¿no? Teoría del caso que nos suena a un término mucho de materia penal, pero actualmente ya se incluye en el Código Nacional en materia familiar. ¿Qué es la teoría del caso? Pues es la estrategia, estructura metodológica utilizada por los litigantes para organizar los hechos, pruebas y derecho en una construcción narrativa lógica, sistemática y congruente para demostrar la procedencia de su acción o de sus excepciones y defensas, ¿no? Está relacionada con los hechos, el elemento fáctico que se pretende acreditar, el elemento normativo, es decir, el derecho, y finalmente los medios de prueba con los cuales se va a acreditar, ¿no? Es muy parecido, hablando del método científico, es muy parecido, ¿no? A formular una hipótesis desde el inicio del procedimiento y vamos nosotros a exponer la manera en la cual se va a verificar esa hipótesis. Al término, por ejemplo, en los alegatos de cierre o de clausura, se va a exponer de qué manera se acreditaron los elementos de nuestra acción con los diversos medios de prueba que se han recabado durante la secuela procesal. Eh, entonces, esta intervención de oficio que tiene el juez en materia familiar no es omnímoda, ¿no? No es absoluta. He escuchado comentarios muchas veces de diversos litigantes que, pues ellos comentan que en materia familiar no necesariamente ser buen abogado, porque normalmente el juez suple, ¿no? Pero ello no es así, sino el juez, digamos que se encuentra constreñido, limitado en su intervención que realiza de manera oficiosa, por ejemplo, en ordenar o recabar pruebas o diligencias para mejor proveer, se encuentra limitado por la propia normatividad. En el caso del Código Nacional, se establece con toda pulcritud en el artículo 550, se establece cuáles son esos límites. En primer término, por ejemplo, si el juez va a ordenar una prueba de manera oficiosa, debe fundar y motivar dicha resolución, es decir, eh, argumentar las razones lógicas jurídicas por las cuales es necesario recabar dicho medio de prueba. Asimismo, debe también de procurar preservar los vínculos familiares, ¿no? Esto a la postre tiene que ver con el tema de la justicia restaurativa. Normalmente en materia familiar, siempre las soluciones consensuadas son la mejor forma, el mejor mecanismo para solucionar los problemas, ¿no? Salvo algunos temas como el de la violencia familiar, violencia sexual, etcétera. De igual manera, se debe de informar de los derechos, de las repercusiones a las partes, se debe de procurar que los acuerdos, o en este caso las pruebas, no afecten derechos irrenunciables o no impliquen una segunda victimización, como en el caso, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes, las escuchas o las opiniones. Hay que procurar que se cause la menor molestia a los infantes. Se debe de suplir la deficiencia procesal. Ahí es muy importante, ¿no? Sobre todo por la importancia, por ejemplo, de derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahí sí hay ocasiones en las cuales los litigantes no ofrecen los medios de prueba idóneos para acreditar los elementos de su acción. En ese caso, el juzgador se encuentra obligado a ordenar de manera oficiosa el desahogo de dichos medios de prueba. Con independencia de que hay algunos otros, lo vamos a revisar, que el juzgador debe ordenar de manera oficiosa. Y finalmente también solicitar la intervención del Ministerio Público o de las Procuradurías cuando esto corresponda. Entonces, sí les comentaba, normalmente, digamos, hablando en general del ámbito jurídico, pues sí debe de existir una intervención de las partes en el ofrecimiento de las pruebas,
pero en materia familiar, sí, efectivamente, en principio, la iniciativa procesal corresponde a las partes, pero corresponde al juzgador el impulso oficioso, tanto de la controversia como en el tema de las pruebas, si es necesario ordenar el desahogo de alguna adicional o diversa a las ofrecidas por las partes, pues debe de hacerlo, ¿no? Es decir, en materia familiar, el juzgador toma un papel mucho más activo que en otras materias. Y entonces el compromiso es con la averiguación de la verdad para la protección de la familia, con independencia de que se lo soliciten o no se lo soliciten las partes. Entonces, esta amplia facultad probatoria que se otorga a los órganos jurisdiccionales en materia familiar, pues tiene su base legal en el Código Nacional en los artículos 262, 551 y 560, fracción sexta del ordenamiento legal mencionado, ¿no? Estos artículos ya tenían, digamos, algún antecedente, por ejemplo, en el caso del Estado de México, en el artículo 1.251 del Código de Procedimientos Civiles, que facultaba, digamos, al juzgador tanto en general en materia civil, por ejemplo, pero también en materia familiar, a ordenar, digamos, las diligencias para mejor proveer. En el caso de la materia familiar, se autorizaba la realización de pruebas periciales en materia de trabajo social, en materia de psicología familiar, en la persona de las partes, los infantes y las redes de apoyo. ¿Qué otras facultades tiene en materia probatoria, de acuerdo al Código Nacional, el juzgador? Pues en principio se encuentra facultado para ordenar de manera oficiosa lo que es la declaración de parte. Vamos a revisar que la declaración de parte viene a sustituir, en términos generales, lo que era la confesión judicial o la prueba confesional. Entonces, esta normalmente se ofrece por las partes y en términos del Código Nacional se puede llevar a cabo tanto la declaración de parte propia como también del antagonista, ¿no? De la contraparte. En este caso, si no se ofreció, el juzgador puede, con base en el artículo 560, fracción segunda, ordenar precisamente el recabar dichas declaraciones de parte, ¿no? Es decir, ahí sí cuenta con facultades para indagar. A lo mejor hay muchas ocasiones en las cuales, por ejemplo, no son precisas las partes, por ejemplo, en las piezas de la demanda, de la concesión de la demanda, a veces no sabe uno a ciencia cierta quién es la persona, por ejemplo, que tiene bajo su cuidado material en ese momento a la niña, niño o adolescente. Entonces, digamos que esta es una base legal para poder llamar a la parte e interrogarlo y preguntarle de manera clara, directa, pues que nos refiera, ¿no? Nos aclare esa situación. En materia de la prueba testimonial también existe esa facultad de interrogar de manera libre a los testigos. Digamos, en la materia civil, por ejemplo, con base en el artículo 295 del Código Nacional, las preguntas que se realicen son como de carácter aclaratorio, ¿no? Aclaratorio únicamente, es decir, siguiendo el tema de la litis cerrada, el principio de estricto derecho. No obstante, de acuerdo al mismo precepto legal en materia familiar, la autoridad jurisdiccional está facultada para cuestionar al testigo sin limitación alguna, ¿no? Le puede preguntar de todo, y esto es particularmente relevante cuando se relacionan derechos de niñas, niños o adolescentes. ¿Qué otras facultades tiene? Puede ordenar de manera oficiosa lo que es la prueba pericial en materia de trabajo social, aquí con base en el artículo 566, la pericial en trabajo social, que es muy importante en las controversias familiares. Aquí el tema es de que este precepto legal la ordena desde el auto admisorio de la demanda, ¿no? Eh, esto está bien. No obstante lo anterior, sí hay que aclarar que actualmente los tribunales de justicia de nuestro país no tienen la capacidad, la infraestructura suficiente para pues acatar, implementar y cumplir dicha determinación. Si se ordenaran en todos los procedimientos familiares el desahogo de pruebas periciales en trabajo social, colapsaría el sistema. Por darles una idea, en el Distrito Judicial de Catepec existen aproximadamente 7 u 8 trabajadoras o trabajadores sociales para una población pues
que es cercana a los 2 millones de habitantes, se imaginará, ¿no? Se imaginará. Entonces, es una carga de trabajo que excede la infraestructura, las posibilidades del órgano jurisdiccional, de los tribunales, ¿no? Se requeriría, evidentemente, la contratación de mayor personal. Por regla general, digamos yo como sigo una buena práctica de ordenar el desahogo de pruebas, por ejemplo, periciales en materia de trabajo social y en materia de psicología, desde pues, etapas muy tempranas del proceso, cuando advierto que existe mucha conflictividad, mucha beligerancia entre las partes y que muy posiblemente será muy complicado lograr una solución consensuada, ¿no? O en su caso, cuando pues las controversias, digamos, no hay un convenio, no hay un consenso, en ese caso sería, de acuerdo al Código Nacional, en la audiencia preliminar, entonces sí ordenamos el desahogo de esas probanzas, ¿no? Pero nos establece entonces, nos faculta, nos obliga el ordenamiento a ordenar el desahogo de pruebas periciales en materia de trabajo social y en materia de psicología familiar, sobre todo hablando de controversias familiares. ¿Qué es lo que se determina a través de dichas probanzas? Por ejemplo, en el caso de la prueba pericial en materia de trabajo social, se analizan diversas cuestiones, ¿no? Tales como, por ejemplo, datos generales de las partes, se analiza, por ejemplo, su estructura familiar, cómo está constituida, cuál es el nivel socioeconómico que tienen, cuáles son las condiciones de la vivienda que habitan, cuáles son sus ingresos, sus egresos, se determina un déficit o superávit, que son cuestiones muy importantes que nos son útiles para resolver en el tema de pensiones alimenticias y en el tema de guardas y custodias. En materia de la prueba pericial en psicología, pues se analiza, por ejemplo, se determinan en el tema, por ejemplo, de las guardas y custodias, se determinan, por ejemplo, el tema de los rasgos de personalidad y el tema de las competencias parentales, ¿no? A efecto de determinar quién es el progenitor o progenitora que cuenta con mayores o mejores aptitudes para hacerse cargo del cuidado de los niños y en su caso sí también cuentan con aptitudes para convivir también con dichos infantes. Naturalmente, por ejemplo, en el tema de violencia familiar, lo será la determinación de características propias de personas generadoras o receptoras de violencia. ¿Qué otros medios de prueba se determinan de manera oficiosa? Son los informes de capacidad económica, en términos del artículo 563. Ahí el error que advierto es de que se dice que va a ser a cargo de las autoridades fiscales para la indagación de la capacidad económica de las personas deudoras alimentarias. No obstante, en la práctica no son únicamente las autoridades fiscales las que remiten ese tipo de información, sino lo son, por ejemplo, de manera muy importante, las instituciones de seguridad social, como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en el caso del Estado de México, y algunas otras, como los registros públicos de la propiedad y del comercio, los cuales arrojan datos importantes relativos a la capacidad económica. Pero no, ahí se menciona que únicamente las personas deudoras alimentarias, pero no es correcto desde mi punto de vista únicamente en relación a los deudores, sino también tendría que ser en relación a los acreedores alimentarios o los progenitores que ejerzan la patria potestad, porque no solo debe de acreditarse la capacidad económica, sino también el estado de necesidad, es decir, la necesidad alimentaria, ¿no? Entonces, esos datos son sumamente importantes al momento de resolver, en definitiva, el juicio. Y bueno, finalmente, recabar cualquier informe, ordenar el desahogo de cualquier medio de prueba que sea necesario, cumpliendo con las limitantes y directrices ya mencionadas previamente. ¿Qué otras facultades tiene el juez familiar en materia de prueba? Por ejemplo, en materia de violencia familiar, también se encuentra obligado a actuar de manera oficiosa, sobre todo, por ejemplo, cuando se plantea un tema de violencia, hay que acreditar, como ya lo mencionamos, los hechos de violencia, pero asimismo, como segundo elemento de esa acción, debe de acreditarse pues la afectación que en su caso sufrió el presunto receptor de violencia. Y, por ejemplo, en ese supuesto nos encontramos también de manera obligatoria, pues vinculados a ordenar de manera oficiosa lo que es la prueba pericial en materia de psicología familiar para precisamente tener elementos para dictar nuestra resolución. Y lo anterior, pues atendiendo a que sí es un tema bastante grave
la violencia, ¿no? La violencia que se está exacerbando en nuestro país, en las familias, no solo en el ámbito social, sino también, sobre todo en las familias, ¿no? Entonces, si nosotros normalizamos todos esos hechos, esas conductas, pues sí estamos realmente en un error, ¿no? Entonces, sí deben de empezarse a erradicar y en ese sentido, pues sí es tanto responsabilidad de la autoridad jurisdiccional el determinar lo conducente en los procesos que son puestos a su consideración, como también, en el caso de los afectados, pues también el denunciar, el demandar y darle también el impulso, cumplir con las cargas procesales a que se encuentran obligados para que se vayan solucionando estos temas. Deberes del juez, por ejemplo, en asuntos relacionados con personas con discapacidad, pues sí, de acuerdo al artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también el juzgador tiene la obligación de ordenar el desahogo de medios de prueba que sean pertinentes para, pues, el ejercicio, en este caso, de los derechos de las personas en condición de discapacidad. Recordemos que ha cambiado el modelo, ¿no?, que regía en relación al tema de la discapacidad. Actualmente es un modelo social y de derechos y por ende, entonces, el juzgador tiene la obligación de, pues, tratar a las personas en condición de discapacidad como sujetos plenos de derecho y es una visión de tipo asistencial a efecto de verificar cuáles son las necesidades con las que cuenta y de qué manera se puede apoyar para efectos de que pues realice ya una vida plena y pueda en ese caso contar en su caso con una persona de apoyo, de acompañamiento. Entonces será, por ejemplo, la escucha, la plática con el presunto discapacitado, ordenar de manera oficiosa, por ejemplo, pruebas periciales en materia de medicina, en materia de psiquiatría, algunos informes, recabar expedientes médicos, etcétera, ¿no? Inclusive debe de ser muy sensible en este aspecto si la persona con discapacidad no puede acudir al local del juzgado, pues ir al domicilio donde se encuentran para recabar en este caso su opinión, por ejemplo. Muy bien. Hay otro tema que es importante antes de cerrar, el relativo a la carga de la prueba, es el que tiene que ver con la reversión de la carga de la prueba o carga dinámica de la prueba. ¿Es en qué consiste? Consiste en que, digamos, el principio general es de que el que afirma prueba, pero no obstante, hay ocasiones, digamos, de manera excepcional, en que se desplaza la obligación de probar a quien tiene mayor cercanía para demostrar un hecho, es decir, la facilidad y la proximidad, y también en otras ocasiones se busca equilibrar la igualdad procesal en contextos asimétricos, donde una de las partes pertenece a un grupo vulnerable. Y finalmente, en el caso de una presunción legal, cuando la negativa envuelve la afirmación de un hecho. En ese caso, se revierte la carga de la prueba y no al que afirma corresponde la carga de la prueba, sino al que niega, ¿no? Y vamos a poner ahí algunos ejemplos de cada uno de estos supuestos. En primer caso, hablando de la reversión de la carga de la prueba con base en los principios de facilidad y proximidad. Por ejemplo, hablando de un caso hipotético de un daño moral, bueno, del amparo directo de la primera sala, 5, diagonal 2016, ahí nos habla del caso en el cual una madre plantea daño moral contra una escuela privada bajo el argumento que su hijo sufrió lesiones, bullying y maltrato en dicha institución. Entonces ahí, digamos que para la procedencia de su acción, digamos que la regla general sería de que a la mamá correspondería acreditar que tendría que acreditar, digamos, que la escuela no cumplió con sus deberes de cuidado, ¿no? Entonces, eso naturalmente sería acreditar o probar, demostrar un hecho negativo. Entonces, ahí se revierte la carga de la prueba porque, por el contrario, el centro escolar es el que tiene que acreditar que efectivamente tuvo un deber de cuidado respecto de ese infante, ajá, y que entonces no vulneró ese deber de cuidado. Entonces, si advertimos, digamos, como es la causa de pedir en esta demanda de daño moral, pues naturalmente, digamos que se revierte la carga de la prueba, ¿no? En primera instancia, absolvieron a la institución escolar bajo el argumento de que pues no había cumplido la parte actora con la carga procesal de acreditar que que la escuela había violado ese deber de cuidado, ¿no? De proteger al infante, porque él me parece que
sufrió diverso bullying, diverso maltrato por parte de sus compañeros, falta de atención por parte de los profesores y se lesionó, me parece que se lesionó con una puerta que se le cayó, unos vidrios, y entonces la escuela, digamos, no quería asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, la señora impugnó y finalmente en el amparo que trajo la Suprema Corte, pues se resolvió que bajo una dinámica de distribución de cargas probatorias, en vista de los principios de facilidad probatoria y la dificultad para la víctima de probar un hecho negativo, que el centro no cumplió con los deberes que tenía a su cargo, ¿no? Facilidad y proximidad, ¿por qué? Pues porque la escuela pues tiene todos los medios a su alcance, pues hay no sé si hay cámaras de seguridad en la escuela, era una escuela privada, si están los profesores, están las bitácoras, los informes, etcétera, pues claro que cuenta con todos los medios para, en este caso, dilucidar la cuestión en materia, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo. ¿Qué otros ejemplos hay? Se revierte la carga de la prueba cuando, por ejemplo, se habla de presunciones legales. Y en este caso está la presunción legal de paternidad por negativa a someterse a la prueba pericial en materia de genética. Entonces, de acuerdo al artículo 552 del Código Nacional, las partes están obligadas a facilitar el examen de las condiciones físicas o mentales de una persona o a proporcionar muestras orgánicas o biológicas para la obtención de la verdad o resolución de conflicto, apercibiéndoles que se tendrán por ciertas las afirmaciones de la contraparte si no cumplen con estas obligaciones, salvo prueba en contrario. Entonces, ahí es muy común, por ejemplo, en el tema de reconocimientos de paternidad, que el presunto progenitor, pues sobre todo cuando, digamos que tiene la sospecha de que efectivamente es el progenitor, trata de eludir en este caso la declaración de reconocimiento, pues no asistiendo a la toma de muestras, ¿no? De la prueba pericial en genética, que esta pues es científica en un 99.99% de factibilidad, y entonces pues ellos lo eluden, inclusive se han amparado arguyendo una violación a sus derechos a la intimidad y a la privacidad. Entonces, lo que ha resuelto la Corte es de que efectivamente no se les puede obligar a que comparezcan ante la autoridad con el perito correspondiente para que les tomen muestra, ya sea de tejido, algún hisopo, pero no precisamente para proteger o salvaguardar su derecho a la intimidad, pero en cambio, atendiendo al interés superior de los infantes y el derecho que tienen a la identidad, pues se estableció una presunción legal de paternidad en caso de inasistencia o negativa a tomarse dichas muestras, ¿no? Entonces ahí sí hay, como lo advierten ustedes, hay una reversión de la prueba y se establece salvo prueba en contrario, ¿no? Entonces, digamos, opera la reversión de la carga de la prueba y se arrojaría en este caso al presunto progenitor probar en contrario, ¿no? Es decir, probar que quizás le realizaron las notificaciones en un domicilio incorrecto, etcétera, pero le correspondería a él la carga de la prueba. Y finalmente, un último supuesto lo es el tema de los contextos asimétricos, ¿no? En los cuales opera también la reversión de la carga de la prueba. En este caso, hablando de pensión alimenticia, bueno, pensión compensatoria en dos vertientes, la vertiente resarcitoria y la vertiente asistencial, en las cuales se establece la reversión de la carga de la prueba, ¿no? Y esto se hace porque en términos genéricos, digamos, esta pensión tiene como base, pues, que uno de los progenitores, normalmente la mujer, se encargó durante el vínculo matrimonial o la vida en común, que construyó en su caso concubinato, se encargó del cuidado del hogar, ¿no? Dirección, administración del hogar, el cuidado de los hijos, los quehaceres de la casa, etcétera. Entonces, en estos casos se establece, por una parte, la posibilidad de que reciban una pensión alimenticia y por la otra parte, la posibilidad de que reciban también una pensión económica, sobre todo cuando pues hubo asimetría, por ejemplo, en los bienes que adquirieron o en las oportunidades económicas, profesionales, etcétera, ¿no? ¿Y esto por qué se hace? Pues se hace, normalmente se aplica ahí una perspectiva de género, se considera, digamos, normalmente la desigualdad estructural que existe en una sociedad como la mexicana, en la cual, digamos que tradicionalmente el hombre se encarga de proveer, es el proveedor el que trabaja y la mujer normalmente es la que desarrolla
el trabajo del hogar, el cuidado de los hijos, y entonces digamos que ahí se arroja la carga de la prueba al deudor alimentario de acreditar que en este caso la esposa, por ejemplo, trabajaba, ¿no? Y esto se hace bajo el argumento de que pues sí sería una carga probatoria diabólica, ¿no? La cual impediría el acceso a la justicia y al goce de derechos sustantivos a las mujeres, ¿no? ¿Por qué razón? Porque dicen, pues es más fácil acreditar, en ese caso, que había una tercera persona, por ejemplo, que trabajaba y que desempeñaba los quehaceres del hogar, a que la señora o la mujer, en ese caso, la cónyuge, acredite que ella era la que realizaba ese tipo de labores, ¿no? Se aplica ahí una perspectiva de género derivado de una situación o relación asimétrica y por ende entonces ahí también opera una reversión de la carga de la prueba. Se trata de una tesis de jurisprudencia. Naturalmente, sí, yo le recomendaría en ese tipo de acciones, pues que hay que tratar de ofrecer medios de prueba también para acreditar estas situaciones, ¿no? Es decir, que en ese caso alguno de los cónyuges, su representado, se dedicó de manera preponderante al cuidado del hogar. Bueno, establecido lo anterior, que fue un poco amplio el tema de la carga de la prueba, pasamos a revisar de manera muy general lo que es el procedimiento probatorio y los medios de prueba conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En ese sentido, encontramos el procedimiento probatorio doctrinalmente se divide en las siguientes fases o etapas. En primer término, el ofrecimiento o proposición de las pruebas por las partes. En segundo lugar, la admisión o desechamiento por parte del juzgador de dichos medios de prueba. Tercer lugar, la preparación de las pruebas admitidas. Cuarto lugar, la ejecución práctica o desahogo de medios de prueba ofrecidos, admitidos y preparados. Y finalmente, la apreciación, valoración o evaluación de las pruebas que se realice por parte del juzgador al dictar sentencia definitiva. La regulación de la prueba en el Código Nacional está prevista en el libro segundo, título segundo, capítulo segundo de las pruebas. Ahí son reglas generales de las pruebas y también hay algunas reglas particulares en el libro cuarto que es relacionado con la justicia familiar y que son disposiciones relativas o aplicables a los procedimientos familiares. Entonces, hablando del Código Nacional, ¿dónde podemos ubicar cada una de estas etapas o fases? El ofrecimiento de las pruebas, conforme a los artículos 664 y 665, se realiza con las piezas procesales de demanda, contestación de demanda, reconvención y contestación de reconvención. Existe la obligación de relacionarlos con los hechos. Esto inclusive opera en materia civil, en la cual en los juicios escritos pues se ofrecía pruebas en una etapa probatoria, ¿no? Actualmente no, con el Código Nacional, dado que ambos son procedimientos orales, materia civil, materia familiar, las pruebas deben de ofrecerse desde las piezas procesales que fijan la litis. En segundo lugar, la admisión o desechamiento por parte del juzgador se realiza en la audiencia preliminar, propiamente en la segunda fase. Hay una primera fase de la audiencia preliminar que se homologa a la audiencia inicial en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Y en esta, la primera fase tiene que ver con acuerdos probatorios, pero también pláticas conciliatorias, pero en esta segunda fase hay una etapa de admisión y preparación de pruebas. Ahí es donde se determina la admisión o inadmisión de medios de prueba. De acuerdo al Código Nacional, el desechamiento o inadmisión de medios de prueba ofrecidos o en su caso la inconformidad con medios de prueba admitidos a la contraparte, estos tienen que hacerse valer a través del medio de impugnación que se interponga contra la sentencia definitiva, ¿no? Esto significa una diferencia con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en el cual era factible impugnar la inadmisión de medios de prueba a través de un recurso ordinario dentro de la secuela procedimental. Siguiente aspecto, preparación de pruebas. Estas se llevan a cabo. Esta preparación de pruebas, por ejemplo, porque no es nada más de que se van a desahogar las pruebas. En el caso, por ejemplo, de pruebas periciales en trabajo social, en materia de psicología, pues requiere el llamado a los peritos, requiere señalar fecha y hora para la valoración de las mismas, requiere los apercibimientos para el caso de inasistencia. Hay ocasiones en las cuales no se presentan, hay que reprogramar, citar nuevamente. En todos estos supuestos,
digamos que existe la em, en estos supuestos, pues sí es necesario preparar las pruebas, ¿no? Las pruebas y en este caso, ¿cuándo se van a preparar? Desde la audiencia preliminar y hasta la audiencia de juicio y las posibles continuaciones en caso de que estas existan. ¿Me permiten una pausa para conectar a la corriente mi computadora porque se está quedando sin batería? Mientras tanto, si tienen alguna pregunta. A todo nuestro público asistente, si tienen alguna pregunta, pueden irla haciendo a través del chat o directamente al final de la conferencia, abrir su micrófono y hacerla directamente a nuestro ponente. Listo. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? De momento. Hay una pregunta, maestro, pero no sé si quiere que se la hagan de una vez o al final de la conferencia. Adelante, adelante, la contestamos y continúo con mi exposición. Ok, me parece que había una, no sé si puedes encender tu micrófono y preguntarle a la compañera. A ver, déjame ver si la puedo ver desde aquí. Ok, la pregunta es la siguiente, maestro. ¿Cuál considera que es el mayor reto práctico en la aplicación de la carga dinámica de la prueba? Muy bien. Pues yo creo que el mayor reto, pienso yo, que es precisamente la capacitación a los operadores del sistema de justicia, ¿no? De la existencia de la carga dinámica de la prueba, las reglas, los casos, los supuestos en los cuales es procedente, para efectos de que se puedan plantear en las demandas. Eso por una parte, ¿no? Por parte de los litigantes, por parte entonces de las escuelas también, el capacitar, el enseñar a los alumnos, a los estudiantes, pues estos temas. Y finalmente, por parte de los órganos jurisdiccionales, también el capacitar al personal respecto de estos temas para que puedan emitir determinaciones ajustadas a derecho, ¿no? En muchas ocasiones no se conocen estas reglas y entonces hay ocasiones en las cuales pues se resuelven procedimientos jurisdiccionales pues sin tomar en consideración pues este principio, ¿no? De carga dinámica de la prueba. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento es la única que tenemos, maestro. Muy bien, Creo que al final habrá muy más. bien. Muchas Gracias. gracias. Entonces, continúo con mi exposición. Entonces, hablamos de que la preparación de las pruebas, pues a veces es muy amplia, entonces va entre la audiencia preliminar, en la cual se admiten las pruebas, y la audiencia de juicio, en la cual se desahogan. El desahogo de los medios de prueba, pues tiene lugar en la audiencia de juicio, ¿no? Y en las continuaciones que en su caso haya. De acuerdo al Código Nacional establece, y hay un principio que ustedes recordarán, porque lo expusimos ahorita al inicio de la ponencia, que tiene que ver con los principios de continuidad y de concentración, ¿no? El Código Nacional establece que se va a llevar a cabo la audiencia de juicio de una sola vez, en una sola ocasión. Eso será posible en algunos asuntos en los cuales no sean tan complicados. Por ejemplo, si hablamos de un tema de cancelación de pensión alimenticia de un acreedor alimentario que ya sea mayor de edad, que no tiene una presunción legal de requerir alimentos, pues ahí está bastante claro, ¿no? ¿Por qué razón? Este es un ejemplo más de reversión de la carga de la prueba, porque ahí digamos que corresponde a la persona mayor de edad acreditar la necesidad de alimentos, es decir, acreditar que está cursando estudios, acreditarlo con documental fehaciente para ajustarse, digamos, al supuesto de requerir alimentos, ¿no? De lo contrario, pues es muy clara la ley, ¿no? De lo contrario, pues será procedente la cancelación de la pensión alimenticia. Entonces, en ese supuesto, pues no se ordenarán prácticamente ningún medio de prueba adicional, ¿no? A veces por parte de algunos de mis homólogos, a veces se ordenan esas pruebas, ¿no? La prueba pericial en trabajo social,
los informes de capacidad económica, pero en ese caso sí me tocó resolver un asunto de una persona de 34 años de edad, la cual todavía pretendía que le siguiera proporcionando una pensión alimenticia, en este caso su progenitor. Entonces, ustedes advertirán, esa persona de 34 años tendría necesidad de alimentos, podría acreditar o demostrar, digamos, aplicando la lógica, la experiencia, la razón, podría acreditar en algún momento que está cursando estudios, que por ende necesita alimentos acorde a su edad. Pues naturalmente que no, entonces ahí no habría necesidad de desahogar ningún medio de prueba pendiente. Entonces, este caso es un asunto más sencillo. Entonces, sí sería factible llevar a cabo la audiencia de juicio de una sola vez, ¿no? Y desahogar todos los medios de prueba y dictar sentencia. Pero normalmente, por ejemplo, cuando se relacionan derechos de niñas, niños o adolescentes, casi es obligatorio el desahogo de diversas probanzas de manera oficiosa, pruebas periciales, informes, etcétera. Entonces ahí muchas veces es muy complicado el que se lleve a cabo la audiencia de juicio en una sola ocasión. Seguramente habrá continuaciones. Y finalmente la valoración de las pruebas se realiza al dictar la sentencia definitiva que en derecho corresponda, que vamos a tocar ya en la parte final, este tema un poquito con mayor amplitud. Y les comento también otra situación que es importante advertir en los procedimientos probatorios en materia familiar, que las formalidades esenciales del procedimiento en materia de prueba normalmente son rígidas, ¿no? En materia civil, por ejemplo, opera el principio de estricto derecho y forzosamente lo que está establecido en la ley debe de cumplimentarse, todo lo relacionado con ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración de medios de prueba. En materia familiar existen algunas flexibilizaciones que están reconocidas por, en este caso, el propio ordenamiento, ¿no? Por ejemplo, sería alguna situación como la relativa a las pruebas extemporáneas que son de carácter relevante y que el juzgador cuenta con atribuciones para admitirlas. Por ejemplo, si advertimos reglas para pruebas supervenientes, por ejemplo, anteriormente en materia civil, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se señalaban 3 días a partir de que se tuvo conocimiento de las mismas. Y en materia familiar no existe ese término propiamente dicho, ¿no? Sino con tal de que sean posteriores a la fijación de la litis, pueden ofrecerse pruebas supervenientes, ¿no? Es una distinción, es más flexibles esas reglas procesales en materia de pruebas. Entonces, la base legal sería el principio de suplencia de la deficiencia procesal en términos del 550, fracción quinta, y los ajustes razonables al procedimiento que deben de realizarse para observar el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes que posibilitan al juzgador para actuar incluso más allá de la demanda. Artículo 557, fracción segunda. Adicionalmente a lo anterior, pues en materia familiar pueden participar otros sujetos procesales en los procedimientos, como lo es el Ministerio Público o las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya sea estatales o sean municipales, y que pueden actuar de manera coadyuvante o en suplencia. Pasamos a otro tema, que es el de los medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba que reconoce el Código Nacional? Establece los siguientes. Es la declaración de parte propia y contraria, la declaración de testigos, prueba pericial, documental, ya sea física o electrónica, inspección o reconocimiento judicial, prueba de informes, así como otros diversos medios de prueba que vamos a revisar, y finalmente las presunciones. Vamos a revisar de manera muy general, porque si el examen pormenorizado pues excedería los límites que tenemos de tiempo para esta ponencia, pero de manera muy general les comento: declaración de parte propia y contraria. Esta es una de las innovaciones del Código Nacional. Anteriormente, yo creo que todos ustedes en sus cursos de Derecho Procesal, de Derecho Civil, estudiaron la existencia, por ejemplo, de la prueba confesional, ¿no? Que era en la época de la Edad Media, de acuerdo al derecho canónico, era la reina de las pruebas, ¿no? De hecho, no sé si recuerden que en algunos procedimientos de carácter penal, por ejemplo, era la reina de las pruebas, y una formalidad para su validez era, por ejemplo, la existencia de la tortura, ¿no? Por ejemplo, en el derecho canónico. Actualmente ya ha sido desplazada, la prueba confesional es muy rígida, pues tiene que ser sobre hechos propios,
muchos requisitos. Entonces, actualmente, digamos, se ha incorporado esta prueba que es declaración de parte. Se establece que sea propia o que sea de la parte contraria, y pues es un interrogatorio libre con preguntas abiertas o cerradas para obtener información sobre hechos controvertidos dentro del proceso. A mí me parece muy adecuada, muy pertinente, y si se trabaja bien, pues naturalmente que permite tanto a las partes estar en aptitud de demostrar hechos, como al juzgador también, pues le permite obtener mayor conocimiento en relación a los hechos que le plantea, ¿no? La prueba testimonial, que esta pues continúa de manera igual, declaración procesal de un tercero ajeno a la controversia respecto de hechos relacionados con el litigio a través de interrogatorio oral. Respecto de estas dos probanzas, pueden ordenarse de manera oficiosa por el órgano jurisdiccional, y el tema del interrogatorio por parte del juzgador. La prueba pericial, que en este caso también es muy importante en materia familiar. Recordemos que esta se requiere cuando es necesario conocimiento especializado, ¿no? Conocimiento técnico especializado para el juzgador, y en ese caso los peritos son auxiliares de la función jurisdiccional. Pues sí existe naturalmente en materia familiar, ya hablamos de trabajo social, de psicología. Los documentos, aquí la novedad es de que son documentos igualmente públicos y privados. La novedad es de que además de los documentos físicos, se incorporan los documentos electrónicos. Inspección o reconocimiento judicial. En este, pues, digamos, la novedad sería de que, bueno, se le denomina la inspección judicial, también reconocimiento, y recordemos que versa respecto de cuestiones para las cuales no se requieren conocimientos técnicos especializados. Y esto es muy amplio, puede ser respecto no solo de un bien inmueble, no solo de un expediente, puede ser para verificar, por ejemplo, el estado físico, mental, psicológico de una persona, etcétera. Entonces, es muy amplio el objeto que puede ser de esta prueba de inspección judicial. Los informes a cargo de las autoridades, que no necesariamente son de autoridades, sino también puede ser de empresas, de personas del derecho privado, incluso personas físicas, siempre que tengan algo que informar, ¿no? Y ahí la valoración sería la valoración de dicho informe. Cuando está sustentado en algún registro, en algún documento, pues tendrá un valor de como si se tratara de prueba documental, pero si no se encuentra debidamente sustentada, pues tendrá un valor como si se tratara de una prueba testimonial. Hay otros medios de prueba que no están reconocidos en el Código Nacional, pero que pueden ser, por ejemplo, videograbaciones, pueden ser audios, pueden ser reproducción de imágenes y otros que consten en medios electrónicos, magnéticos, ópticos. En fin, es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. De hecho, el artículo 335 nos dice que es una relación enunciativa únicamente y no limitativa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, pues ya lo mencionamos, el juzgador puede valerse de cualquier medio de prueba para encontrar la verdad histórica de los hechos, ¿no? Y las partes también pueden ofrecer cualquier medio de prueba con tal de que no sea contrario al derecho, ¿no? Entonces es muy importante. Por ahí anteriormente eh, existía mucho el argumento, por ejemplo, de las declaraciones de parte, ofrecerlas, que estaban reconocidas en los procedimientos familiares, y muchos abogados las ofrecían inclusive en otros tipos de procedimientos, ¿no? Entonces, considero que ahí era un buen tema si se tendrían que admitir o no. Y finalmente, las presunciones, que puede ser legal y humana, consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido, ¿no? Presunción legal y presunción humana. Y otros medios de prueba, por ejemplo, que es muy usual en materia familiar, lo es la opinión o la escucha de niños y adolescentes, la cual se debe de realizar conforme las formalidades y requisitos establecidos tanto en el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, como en este caso el artículo 558 del Código Nacional, ¿no? Es muy delicado este tema. Aquí sí, normalmente se llevan a cabo las escuchas, se encuentra el juzgador, hay un especialista en psicología que es designado normalmente por las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público, y únicamente hay ocasiones en las cuales se realiza con una persona de confianza. Aquí la novedad es de que el Código Nacional habla de un tutor especial
que deben designar las procuradurías. Pienso que quizás no cuentan con la infraestructura para designar ese tutor, que quizás sería un procedimiento un poco más complicado, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que tendríamos que seguir las reglas del protocolo mencionado. Y bueno, y vamos ya casi cerrando la valoración de la prueba. Les comento, en materia de valoración de la prueba, pues hay dos sistemas, que son los sistemas tasados o los sistemas legales, los sistemas de pruebas libres. En estas, pues, el juzgador es el que le atribuye la eficacia probatoria que considera, ¿no? ¿no? No existe ahí una limitante, en tanto que las pruebas tasadas son aquellas que por anticipado ya la propia ley les confiere eficacia probatoria. Entonces, en el caso del Código Nacional se establece un sistema libre de valoración de la prueba, digamos sería la regla general. Se establece con base en el artículo 343 que el juez apreciará la prueba según su libre convicción, extraída de la totalidad del debate y la instrumental de actuaciones, y que lo hará de manera libre, lógica y basada en la experiencia. La única condicionante, el único requisito es de que debe exponer la motivación racional de las pruebas desahogadas, tanto en lo individual como en su conjunto, salvo que se hayan desestimado. Entonces, es el único requisito, ¿no? Es libre para apreciar las pruebas, pero debe de motivar racionalmente, pues en este caso, la valoración que realice de las mismas. La única excepción serían los documentos públicos que siempre hacen prueba plena, ya sean físicos o electrónicos, los documentos privados no objetados, cuando no se pruebe la objeción, cuando no fueran impugnados o cuando fueren legalmente reconocidos, y finalmente las presunciones legales, salvo prueba en contrario. Entonces, ahí son los requisitos, digamos, que determinaban principalmente los ordenamientos antecesores de este Código Nacional en las diversas entidades federativas. Y bueno, entonces al momento de valorar las pruebas, el juzgador pues debe de tomar en consideración normalmente las circunstancias particulares de cada juicio, de cada caso, ¿no? Ahí es dejar de resolver los expedientes como un número más y tomar en consideración que quienes forman parte de cada juicio, pues son seres humanos, son niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres, etcétera, pues que están dilucidando sus derechos y que pues están a la expectativa de que se les brinde justicia, ¿no? Entonces, cada caso es diferente, entonces hay que analizar las circunstancias particulares de cada caso. Ahí las controversias orales, o sea, los juicios, las audiencias orales, pues nos dan mayores elementos para poder emitir mejor una determinación. Y lo fundamental, lo esencial es garantizar el derecho de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva de las partes. Naturalmente, sí, atendiendo al caso en particular, pues hay que revisar en qué casos es necesario resolver o juzgar con una perspectiva de género, de infancia y adolescencia, de discapacidad, intercultural, de orientación sexual, identidad y expresión de género, características sexuales de persona mayor, entre otras diversas. Entonces, pues básicamente son los temas que les hablé. Recordemos entonces que el derecho familiar es una cuestión, un procedimiento de orden público, de interés social, se busca proteger la familia, están relacionados en la mayor parte, yo creo en un 90% de los asuntos, derechos de niñas, niños y adolescentes, y bueno, naturalmente, por ello es que es muy importante la indagación de la verdad. Hay que tomar en consideración las amplias facultades que se otorgan al juzgador en esta materia. No olvidemos que es necesario que funde, que motive, en este caso su determinación de ordenar el desahogo de algún medio de prueba diverso. Aquí, digamos, un mérito del Código Nacional es determinar expresamente esas facultades oficiosas del juzgador. Ya se cuenta con una base legal para ello y pues en este caso no hay que olvidar que en materia familiar, además de los juicios, este digamos es el último medio para solucionar los conflictos, las controversias familiares. Normalmente lo que hay que tratar de lograr pues son soluciones consensuadas, ¿no? Desde mucho antes, no sé, con los centros de mediación, con los facilitadores, los mediadores privados, inclusive dentro de la propia familia, acudir con los especialistas correspondientes para resolver los problemas antes de que lleguen a los órganos
jurisdiccionales. Y bueno, la finalidad pues es, como lo mencionamos, hacer efectivo el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva. Entonces, me parece que son los aspectos generales de mi ponencia. Pues sería cuanto y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Esteban, por su amplia exposición. Y bueno, a título particular quisiera comentar esta importancia de las pruebas en materia familiar conforme al Código Nacional, porque este código, su implementación, pues recordemos que es progresiva, ¿no? Si no me recuerdo, hasta 2027 me parece que ya se va a hacer obligatoria en todos los sistemas. Entonces, es importante conocer, como ya lo platicaba el maestro, esta forma en que se ofrece y se admite esta prueba y la carga que tiene la persona juzgadora para, ya sea, admitir estas pruebas. Y bueno, yo sí quisiera comenzar con una pregunta, maestro. Recordemos a nuestros compañeros y compañeras asistentes que pueden hacer sus preguntas ya sea en el chat o abriendo su micrófono para hacérselas al maestro. Entonces, mi pregunta es la siguiente, maestro. ¿Cómo se materializa este principio de interés superior del menor en la valoración probatoria? Muy bien, sí es muy importante este tema, ¿no? El interés superior del menor, que ya hablamos que constituye la prioridad que hay que darle a los derechos, en este caso de niñas, niños y adolescentes, sobre cualquier otro aspecto en cualquier parte del proceso, ¿no? Y que lo entendemos eh, como una naturaleza tripartita, como norma de procedimiento, como derecho sustantivo y como principio jurídico interpretativo. Entonces, en las sentencias, digamos que uno de los aspectos fundamentales es que a través de la sentencia se van a salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, es ahí muy importante que al momento de valorar todos los medios de prueba, pues se realice un examen, un análisis de esos medios de prueba en función de la protección que se va a dar a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y esto incluye, como ya lo mencionamos durante la ponencia, incluye, por ejemplo, la posibilidad de ampliar, por ejemplo, lo que es la litis dentro del procedimiento familiar. Por decir algo, si la materia hubiese sido únicamente un régimen de visitas y convivencias que plantea el progenitor no custodio a la progenitora que tiene bajo su cuidado al infante, digamos que de acuerdo a una litis cerrada tendríamos que ceñirnos precisamente a la materia de la litis, ¿no? Pero nosotros en materia familiar, a efecto de salvaguardar, proteger, tutelar esos derechos sustantivos del niño, pues no podemos resolver el asunto sin antes dictar, por ejemplo, o determinar a cargo de quién va a quedar la guardia y custodia definitiva de dicho infante y sin también determinar una pensión alimenticia definitiva también a favor del infante y a cargo, en este caso, del progenitor que no tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente, ¿no? Entonces, es esa situación, sí hay que adoptar ahí una perspectiva de infancia y de adolescencia a efecto de revisar, entonces tratar de salvaguardar, proteger y tutelar sus derechos. Y sobre todo, por ejemplo, también una cuestión muy importante que actualmente hay que dejar de ver a los niños como incapaces. De hecho, por ahí si recuerdan, la Suprema Corte ya no recomienda el uso del término menor, que era muy común, ¿no? Entre abogados, es decir, mi menor hijo, mi menor hija, era muy común. La Suprema Corte dice no, no es recomendable usar esos términos porque es peyorativo, porque se hace alusión a que niñas, niños, adolescentes son incapaces de valerse por sí mismos, ¿no? Que deben de ser forzosamente objeto de tutela, ¿no? Como un objeto de tutela, de protección, y no, son seres humanos, autónomos, independientes, que bueno, claro que tienen presunción legal, por ejemplo, de recibir alimentos, pero es muy importante
considerarlos como seres humanos, está el principio de autonomía progresiva y que, pues, claro que es muy importante, por ejemplo, su opinión, ¿no? Entonces, tradicionalmente no se le da mucha importancia a la opinión. En ese caso, actualmente, o por lo menos en mis procedimientos jurisdiccionales que llevo, pues considero que sí es muy importante el hecho de atender en la sentencia a la opinión de niñas, niños y adolescentes. Sí, ¿sería cuánto, Jesús? Muchas gracias, maestro. Hay otra pregunta para usted, maestro, de nuestra compañera Ana Paula Cortés. Dice, ¿qué parámetro de forma objetiva permite al juez distinguir entre una carga probatoria válida y una prueba diabólica en el nuevo modelo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Está silenciado, Otra vez la maestro. pregunta, por favor. Sí. ¿Qué parámetro de forma objetiva permite al juez distinguir entre una carga probatoria válida y una diabólica en el nuevo modelo del Código Nacional de Procedimientos Civiles? Sí, sí, yo creo que es el hecho de atender a las circunstancias particulares, ¿no? Del caso, en ese caso, cuál es el hecho que se pretende probar y los medios de prueba idóneos o necesarios para demostrar tal hecho, ¿no? Entonces, hay que revisar el tema como lo mencionamos durante la charla. Por ejemplo, si se trata de una relación asimétrica, naturalmente ahí diríamos, pues hay que tener cuidado con el tema relacionado con las cargas probatorias, ¿no? Para efecto de revisar si posiblemente opera una reversión de carga de la prueba. Hay que atender también a los criterios de proximidad y de facilidad probatoria y finalmente atender el tema, en este caso, de las presunciones legales, ¿no? Presunciones legales o incluso presunciones humanas, ¿no? Entonces, hay que atender a estos parámetros al momento de revisar el tema de las cargas probatorias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Hay otra pregunta de nuestro compañero Manuel Ramos Gallegos y es la siguiente. ¿Cómo equilibra el juez la valoración de pruebas cuando existen conflictos entre el interés superior del menor y los derechos de los padres? Muy bien, pues sí, es una pregunta bastante interesante. Naturalmente que el objeto de impartir o de administrar justicia, pues sí constituye resolver un problema, ¿no? Y hacer efectiva, en este caso, el acceso a la justicia para todos los justiciables, lo cual incluye no solo a niñas, niños y adolescentes, sino en este caso también a sus progenitores. Por regla general, en el ámbito jurídico, pues cada derecho, digamos que corresponde o es colateral de una obligación y viceversa, ¿no? Entonces, si hablamos de la convivencia, tenemos por una parte que el infante tiene derecho a convivir con su papá, vamos a suponer, con el progenitor no custodio, y este también tiene el derecho de convivir con el niño, ¿no? Entonces, digamos que son derechos recíprocos por parte de ambos. En ese caso, pues naturalmente hay que encontrar los mecanismos adecuados para poder hacer efectivo pues el acceso a la justicia para pues todos los involucrados, ¿no? Eh, por decir algo, si hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, se plantea un régimen de visitas y convivencias y no ha sido, o sea, no se encuentra estructurada una relación paterno o materno filial, ¿no? Hay ocasiones, por ejemplo, eso pasa mucho en los juicios de reconocimiento de paternidad. Tiene ya 16 años, por ejemplo, la adolescente, se planteó el reconocimiento de paternidad y ya una vez pues salió positiva la prueba pericial y entonces a partir de ese momento pues hay que pronunciarse en relación a todas las consecuencias jurídicas de dicho reconocimiento, ¿no? Y uno diría pues es muy complicado que en este caso puedan convivir o pueda hacerse efectivo ese derecho de convivencia, pero normalmente ahí se deben de buscar mecanismos y atender a las circunstancias particulares del caso. Por decir algo, si no está estructurada la relación paterno-filial, pues quizás lo podemos hacer de manera gradual, a través de etapas, ¿no? No sea un periodo convivencias supervisadas ante
el SECOFAM, en una segunda etapa a lo mejor en modalidad de tránsito y posteriormente a lo mejor que ya sean fuera de dicho centro, ¿no? Pero la realidad es que ahí hay que atender, digamos, al caso en particular y las circunstancias también particulares, pues de cada procedimiento jurisdiccional. Gracias. Muchas gracias, maestro. Ya para finalizar, hay una pregunta, está interrelacionada, así que voy a leer ambas. Es la siguiente. Desde su experiencia, ¿cuál ha sido el mayor reto al momento de valorar pruebas en asuntos familiares? ¿Y qué consejo daría a los futuros litigantes para construir una teoría del caso sólida en materia familiar? Muy bien. Muy bien. Pues yo he advertido naturalmente, ¿no? Cada juzgador tendrá su propia experiencia. Por ejemplo, ahí en mi caso, controversias familiares, ha sido complicado en el tema, por ejemplo, de los dictámenes periciales, ¿no? Dictámenes periciales, por ejemplo, en materia de psicología, los cuales a veces contienen una conclusión, de decir, vamos a suponer, no sé, quien cuenta con mejores habilidades para hacerse cargo del cuidado de la niña, niño o adolescente, lo es el progenitor, vamos a suponer, o la progenitora, vamos a suponer. Entonces, ahí tiene uno que revisar, por ejemplo, el dictamen pericial para encontrar que esa conclusión está debidamente fundada, ¿no? Está soportada. ¿Y cómo lo realiza uno? Pues revisando, por ejemplo, la metodología, revisando los resultados de cada uno de los tests que fueron aplicados, revisando si hay concordancia entre, no sé, entre las entrevistas, entre el contenido del propio dictamen con las conclusiones, ¿no? Y eso me ha tocado porque hay ocasiones en las cuales son conclusiones pues de carácter dogmático, ¿no? Hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, hay personas que a veces son, digamos, rasgos de personalidad, a veces son antipáticas, que les caen por regla general mal a todos, pero sin embargo sus competencias parentales pueden ser muy buenas, ¿no? Entonces ahí hay ocasiones en las cuales también puede ser que el experto ahí cree una animadversión, quizás inconsciente, respecto de ese progenitor o progenitora y que entonces brinda en ocasiones una conclusión de carácter dogmático, ¿no? Que no se encuentra sustentada o soportada con la metodología, con el contenido, ¿no? Con las pruebas que fueron parte del dictamen, ¿no? Entonces, ahí sí, en ese tema hay que revisar con mucho cuidado los dictámenes periciales, pues para determinar, ¿no? Porque inclusive puede ser una sentencia definitiva que se dicte y no necesariamente acorde con el dictamen pericial. Naturalmente, sí es una herramienta, un mecanismo, pues, que nos es muy útil para resolver en temas familiares, pero, pues, naturalmente, todo es sujeto a valoración al momento de resolver en definitiva. Y el tema de la teoría del caso, yo considero que sí es de gran importancia, ¿no? De gran importancia, con independencia de que, pues, no seamos penalistas, pero digamos que la teoría del caso yo sí lo advierto, lo considero que es muy útil, muy necesario para, en este caso, sobre todo para los litigantes, por ejemplo, para plantear las demandas, ¿no? Considero que esto es porque, digamos que la teoría del caso se homologa a lo que sería, pues, utilizar un método científico, en este caso, en el ámbito jurídico. ¿Y esto cómo se realiza? Pues debemos de tener bien claro desde el inicio que se va a plantear la demanda, tener bien claro cuál es la acción que se va a plantear, ¿no? Tener bien claro cuáles son los elementos que tenemos que acreditar. Ajá, revisar asimismo, eh, bueno, y esta acción o estos elementos, revisar cuál sería el fundamento legal, fundamento jurídico en el cual se encuentra contenida esa acción, ¿no? Revisar cuáles son los elementos y atendiendo, digamos, como al caso en particular, revisar con qué medios de prueba vamos a acreditar cada uno de esos elementos, cada uno de esos elementos. O sea, por decir algo, si hablamos de una pensión compensatoria, ¿no? ¿De qué manera lo vamos a acreditar? Actualmente el 4.46 del Código Estado de México
no se establece cuáles son los requisitos, ¿no? Los requisitos de procedencia para esa pensión, ya sea asistencial o sea resarcitoria, ¿no? Pero ahí tendríamos que acreditar, por ejemplo, revisar con qué medios de prueba vamos a acreditar, por ejemplo, que en ese caso la parte actora se dedicó de manera preponderante o cotidiana durante la vigencia del matrimonio al cuidado del hogar, ¿no? Que incluye la dirección del hogar, la administración de los recursos, el quehacer del hogar, el cuidado de los hijos, por ejemplo, ¿no? Y ahí, bueno, ¿cómo lo voy a acreditar? Pues a lo mejor lo acredito, el tema, por ejemplo, del cuidado de los hijos, pues lo acredito a lo mejor con testimoniales, ¿no? ¿Cómo voy a acreditar que la parte actora se dedicó, por ejemplo, a la administración del hogar? Quizás ahí no será la prueba idónea, por ejemplo, la, la, em, las testimoniales, sino muy posiblemente a lo mejor algunas documentales, ¿no? Quizás a lo mejor si tiene la señora todas los tickets, las notas, en las cuales ella compraba diversos productos, diversos insumos del hogar, quizás eso los puede exhibir, ¿no? La dirección del hogar, a lo mejor, por ejemplo, el hecho de que a veces se cuente con una persona que realiza los quehaceres domésticos no significa que no se tenga derecho a una pensión de esta naturaleza. Por ejemplo, puede a lo mejor la parte actora pues haber realizado la dirección del hogar, ¿no? Decirle, ok, tú no sé, vas a lavar la ropa y vas a hacer la comida y yo me voy a encargar de hacer los cuartos de los niños, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos que revisar todos los supuestos, todos los elementos de la acción y desde planteada la demanda, desde el momento que se plantea la demanda, desde ese momento revisar con qué medios de prueba se va a acreditar cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, actualmente, digamos, el Código Nacional ya nos establece que desde el momento que presentemos la demanda o reconvención o contestación de demanda, pues ya debemos forzosamente de ofrecer nuestros medios de prueba. Entonces, desde ese momento, por ejemplo, tenemos que revisar, plantear nuestra teoría del caso, que no es otra cosa que una hipótesis, y tomar en consideración que la comprobación va a ser a través del desahogo de todos los medios de prueba, ¿no? Ya cuando finalicemos el juicio, vamos a estar en posibilidades de corroborar o no corroborar la hipótesis que realizamos. Sería cuánto. Muchas gracias, maestro. Con esto terminamos el espacio para preguntas y respuestas. Y voy a ceder el uso de la palabra a mi compañera Yamilet. No sin antes agradecerle nuevamente, maestro, por esta conferencia que nos ha brindado al Ex Forum Acatlán y a la Sociedad de Alumnos de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Muchas gracias, Jesús. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Quiero expresarle mi agradecimiento por su valiosa exposición. Sin duda, su aportación enriquece nuestra formación académica y le agradezco mucho por compartirnos su experiencia e inspirarnos a ejercer esta disciplina con ética y mayor preparación. Le estaremos enviando su constancia de participación a usted y a la audiencia que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, maestro, y espero poder seguir teniendo estos espacios con usted. Al contrario, pues les agradezco en primer término al Ex Forum por la invitación. Les agradezco también a todos los asistentes, veo caras conocidas y bueno, pues quedo a sus órdenes para cualquier cuestión, cualquier duda o aclaración que tengan. Estoy a sus órdenes en el Juzgado Cuarto Familiar de Coacalco y pues bueno, agradecerles y bueno, en la inteligencia de que pues ojalá y podamos vernos en pláticas o eventos futuros. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos y en especial a Monsalvo por haber moderado esta ponencia. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.